Ahora el diputado don Hugo Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Lo que ha señalado el informe de mayoría es que el Plan Frontera Norte es un gran y maravilloso plan, que es una iniciativa loable, que ha incorporado tecnología útil para el combate del narcotráfico en la frontera del norte. También señala de que no hay ningún repudio a autoridad política alguna, es decir, no existe responsabilidad política de ninguna autoridad aludida en esta investigación. Señala también esta comisión investigadora en su informe de mayoría que no hubo irregularidades ni legales ni reglamentarias. Señala a su vez que el sobreprecio no se encuentra establecido, y esto en virtud de dos grandes hechos. Primero, las que hubo licitaciones anteriores por valores similares y que Tecnodata no adquirió directamente estos productos, tanto los densímetros como los fibroscopios, sino que a través de una sociedad de inversiones, lo que viene a darle a entender entonces que se justifica que hay un sobreprecio porque en realidad compró a otra persona, que esta otra persona jurídica le compró a otra y esa otra, porque hay 4 intermediarios de por medio antes que Tecnodata lo venda al Ministerio de Interior. En consecuencia, termina concluyendo este informe, para hacerlo directo, es que no hay responsabilidad política del subsecretario Uvilla. Por el contrario, se nos dice en este informe de mayoría que el subsecretario Uvilla actuó con proactividad, que es una persona de un compromiso con la actividad pública que hay que destacar. En definitiva, aquí el héroe del Plan Frontera Norte tiene un nombre y ese es el subsecretario Uvilla. Eso es lo que nos dice en buena cuenta este informe de mayoría. Lo que nosotros estamos diciendo, lo que sostuvimos el voto de minoría, es que nada de lo que dijo el voto de mayoría se condice con la investigación. Cuando uno lee lo que señaló el mismo subsecretario Uvilla, cuando él habla de agentes corruptores dentro del mercado público, es una frase de subsecretario. Él mismo viene y establece de que aquí hay agentes corruptores. Y si hay agentes corruptores en esta compra pública, significa que alguien hizo algo incorrecto en la compra de estos densímetros y fibroscopios. Además, las diversas personas que concurrieron prácticamente nos dieron a entender que efectivamente algo indebido había. Lo que sí ocurre es que todos se lanzaban la pelota uno a otro. Decía, yo efectivamente sí, pero no, yo no estuve. Entonces a la postre todos reconocen que estos agentes corruptores existieron en la compra de estos productos, pero que todos iban pasando, todos iban silbando, que nadie sabía nada. Y eso, pero al final la sensación que queda es que efectivamente aquí hubo algo indebido y, como mismo Villa dijo, hubo corrupción al interior de esta subsecretaría, pero que él no tuvo ni arte ni parte. Eso es lo que tenemos, un voto de mayoría que dice que aquí no hay responsabilidad política alguna, que todo se hizo estupendamente y que tenemos un plan magnífico que ha permitido la captura, el decomiso de bastante droga, y en consecuencia todos deberíamos estar felices y deberíamos estar saludando al subsecretario Villa en vez de estar haciéndole este cuestionamiento público. Pero yo quiero hacer un contrapunto en lo que yo estimo que es lo más grave. Y quiero hablar de un tema ético. Y preguntarme si el fin justifica los medios. La pregunta es, ¿no es debido si se puede justificar dañar a alguien o hacer algo incorrecto aunque se tenga un buen fin? Es decir, uno puede tener un muy buen fin, pero los medios que utiliza
pueden ser lo no correcto. ¿Está justificado eso? Por ejemplo, algunos creen que para terminar con el gobierno socialista y marxista de Allende era necesario un golpe de Estado. Y algunos dicen que era incluso necesario cometer ciertos excesos para terminar con los partidarios de ese gobierno socialista y marxista. El fin, para algunos, justificaba los medios. La pregunta que ahora nos hacemos, tratándose este tema, ahora en este informe algunos creen que para implementar un plan para combatir el narcotráfico era necesario acelerar la compra de ciertos equipos, necesario para combatir el narcotráfico, pagando incluso sobreprecio de un 400%. Es decir, el fin era que hay que combatir el narcotráfico. Entonces, como hay que combatir el narcotráfico, no importa cómo se haga. Y si hay que comprar estos productos con un sobreprecio, pagando en exceso, pagando coimas, soborno, lo que sea, está bien. Entonces el problema que tenemos aquí es un problema de ética política. Porque en definitiva, estamos todos de acuerdo que el narcotráfico hay que combatirlo. El tema es si en la base de esa persecución penal está que ciertos agentes públicos cometen el delito de soborno, extorsión, cohecho, fraude al fisco. ¿Eso está bien? ¿Está justificado? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos la pregunta que es indispensable responder. Este plan maravilloso, el llamado Plan Frontera Norte, ¿se puede sostener sobre problemas, sobre delitos de corrupción? Y yo creo que ahí es donde tenemos que respondernos. Porque sin duda acá hay un tema que ensucia la democracia. Porque no todo plan que ideemos, por mucho que tenga como un buen objetivo, podemos cimentarlo sobre la corrupción de las autoridades públicas. Yo creo que eso es el problema, el meollo del asunto, y por qué nosotros decíamos que esto había que investigarlo y que era más alejado de mayorías o minorías. El día de mañana, si nosotros eventualmente estamos en el gobierno, como espero que seamos, si alguien comete este error, esto no puede, esto tiene que ser investigado. No es posible que se sostenga y se blinde a un personaje solamente por blindarlo políticamente. Porque ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo que tanto el señor Alejandro Peña como el señor Felipe Baeza, dos integrantes de una fiscalía, de un ministerio público, que cometieron la peor atrocidad de haber hecho un montaje en contra de 9 jóvenes que casi por 10 meses, un año, estuvieron privados de libertad en una cárcel de alta seguridad para después, posteriormente, ser declarados inocentes de todo delito? Y estos dos sujetos, Peña y Baeza, contratados en la subsecretaría de Interior y posteriormente cometen estos eventuales ilícitos. ¿Quién los llevó? No se pudo acreditar que fue el ministro de Interior de aquel entonces, Hinspeter, pero sí Uvilla reconoce que él los llevó. Él sacó a 2 funcionarios del Ministerio Público, Peña y Baeza, lo llevó a la subsecretaría y son los que aparentemente aparecen involucrados en estos hechos. ¿Y no qué responsabilidad? Dice, no hay responsabilidad alguna. ¿Quién inventó estos cargos? Y más aún vienen para acá estas personas, declaran y señalan con claridad, tanto Peña como Baeza, aquí quien tomaba las decisiones era el subsecretario Uvilla. Era el subsecretario Uvilla. Y resulta que acá encontramos que no tiene responsabilidad política alguna. Entonces, yo creo, señor presidente, que aquí hay un objetivo claro: blindar a una autoridad del gobierno de Piñera. No importando si los antecedentes todos acreditaban que efectivamente hubo un problema de corrupción en la implementación de este plan, que por muchos magníficos resultados que esté dando, si en la base está podrido, yo no creo que tenga como, podríamos sentirnos orgullosos de lo que está ocurriendo. Además, hay que
señalarlo con claridad. ¿Quién era el encargado de la ejecución de este plan? También lo dicen algunos. Era el señor Alejandro Peña. Y don Alejandro Peña dice que él se desentendió del plan, que en un principio estuvo proactivo, pero después en definitiva él delegó esta responsabilidad en el encargado del departamento de proyectos, Felipe Baeza. Imagínense, es decir, hay un plan que tiene en su base la corrupción, un plan en que quien debía ejecutarlo, Alejandro Peña, se despreocupó de manera negligente totalmente, que lo dejó en manos de un sujeto que no tenía por qué hacerse responsable de este plan. Es decir, tenemos todo esto en la base del Plan Frontera Norte. Y permítame agregar algunos detalles. Este plan, como también lo señalé, ha generado graves problemas en la frontera norte. Problemas graves de vecindad entre, por ejemplo, entre Colchane y Pisiga Bolívar, donde había una habitualidad de convivencia entre ambos poblados. Hoy hay una reja que los separa, que le impide a los pobladores de Colchane ir a hacer sus compras a Pisiga, como antes lo hacían, compraban el gas en Pisiga Bolívar, vendían sus productos en Pisiga Bolívar. Ahora no pueden transitar. Todos son cuestionados ahora como narcotraficantes. Eso trajo un inconveniente que hasta el día de hoy los pobladores de Colchane me lo hacen saber. A eso hay que agregar que también se han generado problemas graves de enfrentamiento entre autoridades del SAC o aduana y carabineros y la PDI, por la famosa zona primaria. A eso hay que agregar que personalmente me presenté querella en contra de 3 funcionarios de la PDI que hoy día están cumpliendo pena por robo en la cárcel de Hacha por asaltar ciudadanos peruanos y bolivianos. 2 carabineros que hoy día están formalizados y presos, también involucrados en asalto y robo a ciudadanos bolivianos. ¿Por qué? Porque en el registro y allanamiento de estas personas que eventualmente son narcotraficantes le encuentran dólares y los roban. Es decir, este plan Frontera Norte está generando problemas graves. Pero lo que a mí me cuestiona profundamente es que en este plan tenemos coimas, tenemos sobornos, tenemos sobreprecio. Y eso es gravísimo. Yo no sé si es posible cimentar, es decir, que esté cimentado un plan que podemos decir que es necesario implementarlo eventualmente, pero no puede basarse, señor presidente, a mi entender, en la comisión de ilícito, por un lado, y en la negligencia grave, por otro lado, cometida por Alejandro Peña. Yo creo que hay responsabilidades políticas claras, que estaban nítidas en esta investigación que se hizo, pero que lamentablemente por una decisión política, de mayoría, de juego de la mayoría, que uno tiene que aceptarla, pero también tiene que aceptar que hay antecedentes que eran claros dentro de la investigación. Si el mismo subsecretario Villa dice que hubo agentes corruptores, y resulta que después el informe de mayoría dice que no hay nada de corrupción, entonces resulta que al mismo sujeto que están librando de pueblo y paja es el que dijo al interior de la investigación que había efectivamente agentes corruptores. Entonces uno no entiende. Si el mismo agente que uno ahora absuelve y libra de todo, dice que hubo corrupción, resulta que, y él mismo se querelló, porque no hay que olvidarlo, señor presidente, que el subsecretario Villa se querelló, porque él mismo consideró que había ilícito al interior de la subsecretaría. Y resulta que aquí decimos que no hay responsabilidad política alguna, que es lo menor que la responsabilidad penal, por la cual él se querelló. Entonces esto resulta insólito. Insólito. Entonces yo creo que aquí lo que hace el informe de mayoría es no respetar la investigación. Y eso me preocupa porque en definitiva, ¿para qué hacemos comisión investigadora si al final del día lo único que importa es blindar personajes que sin duda tienen responsabilidad política? No estoy adjudicando responsabilidad ni penal ni administrativa, política, en lo que ocurrió en la Subsecretaría del Interior. He dicho, señor presidente, en consecuencia votaremos en contra de este informe. Muchas gracias, diputado Hugo Gutiérrez. A continuación, tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira.